¿Alguna vez te han olvidado en tu cumpleaños? No, no me refiero a que no te hayan enviado una tarjeta o te hayan llamado tarde. Me refiero a que te hayan olvidado por completo, borrado de la faz de la tierra. Porque eso es lo que me pasó a mí. 78 años. Una hija. Un cumpleaños. Y me dejó en una residencia de ancianos como si fuera un saco de ropa sucia que ya no le apetecía lavar. Sin velas. Sin tarta. Ni siquiera un adiós. Me senté allí, en una silla de ruedas prestada, mirando por la ventana a un aparcamiento que se vaciaba tan rápido como sus promesas. Y entonces, una semana después, gané la lotería. No, en serio. La lotería. Todos los números coincidían. Todos y cada uno. Pasé de ser invisible a invaluable de la noche a la mañana. Y déjame decirte que ahí fue cuando comenzó la verdadera historia. Quédate por aquí. Porque ¿qué pasó después? No se trataba solo de dinero. Se trataba de venganza, resiliencia y la cruda realidad de cómo es el amor cuando se pone a prueba. Dale al botón de suscribirse si aún no lo has hecho, porque te prometo que no querrás perderte el final. Y ya que estás aquí, deja un comentario y dime desde dónde nos ves. Leo todos y cada uno de ellos. Empecemos. Todo empezó con los globos. No eran de esos brillantes y alegres que rebotan en las paredes y hacen gritar a los niños. Eran unos globos tristes, medio desinflados y tensos contra el palito de plástico al que estaban pegados. Uno decía, «Feliz cumpleaños», con letras de colores que se estaban desvaneciendo. El otro tenía forma de corazón, con el rojo ya apagado, como si hubiera perdido la fuerza por el camino. Una enfermera a la que apenas conocía me los entregó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y me dijo: «Su hija los ha dejado esta mañana». Eso fue todo. Ni una tarjeta. Ni una visita. Solo 2 globos desinflados y unas palabras murmuradas antes de que la enfermera se diera la vuelta y se marchara. Me quedé mirándolos durante un buen rato. Quizás demasiado. El que tenía forma de corazón se inclinó hacia mí, como si supiera que estaba a punto de llorar y tratara de disculparse. Pero no lloré. Todavía no. Había aprendido a no hacerlo en público. El personal era amable, pero amable no significaba sensible. Amable no significaba que se detuvieran lo suficiente como para darse cuenta de que algo dentro de mí se había roto como un huevo sobre el frío linóleo. Ese día cumplía 78 años. Nací en medio de una tormenta en 1947, o eso solía decir mi madre. Juraba que vine al mundo gritando y que no había dejado de hacerlo desde entonces. Y, sin embargo, en ese cumpleaños, no pude articular ni una sola palabra. Tenía la garganta seca como un desierto. Cada respiración era un esfuerzo. La habitación que me habían asignado era un pequeño cuadrado de color beige con una única ventana que daba al aparcamiento trasero. A veces veía cómo dejaban o recogían a los demás residentes. A veces se marchaban sonriendo. A veces no se marchaban. Mi hija, Claire, ni siquiera me acompañó cuando me trajo aquí. Simplemente se detuvo, me ayudó a salir del coche con una gentileza ensayada, y luego entregó mi bolsa en recepción como si fuera una huésped de hotel a la que no pensaba visitar. Recuerdo que no me miró a los ojos cuando le pregunté si se quedaría a comer. «Estoy muy ocupada, mamá, ya sabes cómo es, los niños, el trabajo, todo». Y luego se fue. Las puertas automáticas se cerraron detrás de ella con un suave silbido, sellándome en una vida que no había elegido. Al principio, me dije a mí misma que solo estaba abrumada. Que tenía buenas intenciones. Que no era algo permanente. Pero los días se convirtieron en semanas, y su silencio se prolongó tanto que empezó a parecerme normal. Había pasado de ser una madre a ser una carga. Una situación que ella había resuelto. Y ahora, ni siquiera se molestaba en traerme una magdalena por mi cumpleaños. Así que hice lo que siempre hacía cuando el mundo se me hacía demasiado pesado, me distraía. Saqué el folleto doblado de la tienda que había cogido en la sala común y marqué con un bolígrafo que apenas funcionaba los artículos que no necesitaba. Tarareaba para mí misma, solo para demostrar que aún tenía voz.
Pasé los dedos por el borde deshilachado de la manga de mi suéter, fingiendo que era terciopelo. Fue entonces cuando lo vi. Escondido entre los cupones y los anuncios de detergente, como si fuera una idea de última hora, había un pequeño recuadro que decía, bote de Powerball, $82 millones. Casi me echo a reír. Era absurdo. Allí estaba yo, en una habitación que olía a limpiador de limón y a descomposición lenta, aferrada a un par de globos desinflados, y alguien ahí fuera acababa de hacerse millonario, alguien afortunado, alguien visible. Ni siquiera me di cuenta de que había empezado a susurrar los números en voz alta, simplemente leyéndolos en el folleto sin motivo alguno, hasta que mi voz se quebró al llegar al último. Entonces, casi sin pensar, metí la mano en el cajón de la mesita de noche y saqué el boleto de lotería arrugado que había comprado una semana antes. Había sido una tontería. Uno de los empleados, Darren, se había ofrecido a comprar algunas cosas en la tienda y yo le había dicho en broma: si ya estás ahí, cómprame un boleto ganador. Y lo había hecho. Un solo boleto. 5 números y un Powerball. Lo miré fijamente, comparándolo con el folleto. 17th. 4th. 26th. 31st. 8th. Powerball. 11. Se me cortó la respiración, volví a mirar, y otra vez. Todos los números coincidían, los 6, coincidían. No podía moverme. Ni siquiera podía parpadear. La habitación se inclinó suavemente, como si estuviera sentada en un barco y alguien acabara de cambiar de posición. Apreté el papel con tanta fuerza que lo oí crujir. Por un momento, pensé de verdad que estaba teniendo un derrame cerebral. Quizás mi mente finalmente se había roto y así era como se manifestaba, inventando alegría en medio del abandono. Volví a leer los números. Los dije en voz alta. Los conté con mis dedos temblorosos. Uno por uno, coincidían. Había ganado. Yo. La anciana olvidada de la habitación 214 con una hija que ni siquiera había llamado. La que había sido arrojada a una residencia como un par de zapatos que ya no servían. Había ganado. Y nadie lo sabía. Ni un alma. Sentí el grito subiéndome por la garganta, no de miedo ni de alegría, sino de algo antiguo, algo primitivo. Un sonido enterrado en lo más profundo del corazón cuando finalmente late contra la caja torácica, no de dolor, sino de poder. Los globos se balanceaban ligeramente en sus palitos. Los miré y, por primera vez en todo el día, sonreí. Oh, Claire. Deberías haberte quedado a comer. La habitación ya no parecía tan pequeña. Seguía siendo de color beige, seguía oliendo ligeramente a lejía y sábanas viejas, pero algo había cambiado. Me quedé allí sentada durante lo que debieron de ser horas, mirando el billete como si fuera una reliquia sagrada. No cené. No respondí cuando la enfermera entró a ver cómo estaba. Apenas respiraba. Mis ojos no dejaban de recorrer los números, una y otra vez, como si fueran a desaparecer si apartaba la mirada. Había un espejo torcido sobre la cómoda al otro lado de la habitación. Vi mi reflejo en él, mi rostro pálido e inmóvil, iluminado solo por el resplandor anaranjado de la luz del pasillo que se filtraba por debajo de la puerta. Parecía un fantasma. Una mujer atormentada con un secreto que podía cambiarlo todo. Y, en cierto modo, se sentía como una maldición. De esas que no cierran puertas de golpe ni susurran a través de las paredes, sino que se sienten en el pecho, latiendo un poco más fuerte de lo normal, como si el corazón no se fiara de lo que le dicen. No dormí esa noche. No realmente. En un momento dado, me quedé dormida, todavía aferrada al billete, pero me desperté sobresaltada, con el corazón acelerado, convencida de que alguien lo había cogido. Pero número. Seguía allí, ligeramente húmedo por mi palma, con la tinta un poco borrosa, pero lo suficientemente clara. Real. Mío. La mañana llegó lentamente. La luz que entraba por la ventana era fría y gris, proyectando largas sombras en el suelo. En algún momento apareció una bandeja con el desayuno en mi mesa. Huevos tibios, una tostada desmigajada por los bordes, pero no toqué nada. La enfermera no se dio cuenta. ¿Por qué iba a hacerlo? Yo era uno entre docenas, quizá cientos.
una cama que hacer, una ficha que actualizar, un pastillero que repartir a las 9 en punto. Nadie se fijó en que esa mañana me movía más despacio. O quizá no era más despacio, quizá era más deliberado. Hay una diferencia. La que dice: sé algo que tú no sabes. Y, por primera vez en años, no estaba simplemente sobreviviendo un día más en la versión de mi vida que otra persona había creado. Estaba haciendo un plan. Esperé hasta después del almuerzo, cuando la mayoría de los demás residentes se habían retirado para su siesta o se habían sentado frente al televisor de la sala común. Fue entonces cuando el lugar se quedó en silencio, un silencio peligroso, como la calma que precede a un trueno. Fue entonces cuando la encontré. Se llamaba Alexis. Era una de las auxiliares más nuevas, joven, con una amabilidad cansada en los ojos y los dedos que olían ligeramente a loción de lavanda. Siempre tarareaba en voz baja, y eso me gustaba. Significaba que aún le quedaba algo dentro que este lugar no había conseguido arrebatarle. La llamé para que viniera a mi habitación con la excusa de pedirle una manta. Me temblaban las manos mientras hablaba, pero mi voz era firme. Le dije que necesitaba un favor, pequeño, inofensivo. Quiero ir al banco, le dije. Me miró como si le hubiera pedido que me prestara el coche para irme a México. No estoy segura de que podamos dejarte salir así, dijo, mordiéndose el labio. Tendrías que pedir permiso. Asentí, fingiendo estar avergonzada. Claro. Es solo que tengo un poco de dinero ahorrado. Me gustaría verlo con mis propios ojos, si te parece bien. Cuando llegas a cierta edad, dejas de confiar en que la gente te guarde tus cosas. Ella dudó. Pude ver la lucha en sus ojos, las normas contra la compasión. Al final, siempre ganaba una de las dos. Veré qué puedo hacer, dijo en voz baja. Tardó 3 días. 3 días de fingir. De parecer pequeña. Inofensiva. Olvidable. Caminaba más despacio. Sonreía más. Dejaba que pensaran que era una mujer que se estaba desvaneciendo poco a poco. Dejaba que olvidaran que era algo más que las arrugas de mi cara o el crujido de mis rodillas. Pero por dentro estaba alerta. Calculando. Esperando. Y entonces llegó el permiso. Tienes 30 minutos, dijo Alexis, sin maldad, mientras me ayudaba a ponerme el abrigo. Tenemos que quedarnos cerca. Ya sabes, por si hay alguna emergencia. Emergencia. Si ella supiera. Cogimos la furgoneta del centro, un vehículo blanco y abollado que olía a desinfectante de manos y café viejo. El trayecto fue corto, pero cada giro del volante parecía trazar un camino hacia algo enorme. La ciudad se veía más gris de lo que recordaba. Más pequeña, tal vez. O tal vez había estado mirando el mundo desde una perspectiva equivocada durante demasiado tiempo. El banco se alzaba ante nosotros, de ladrillo rojo y cristal, estéril y brillante. Un lugar en el que no había estado en años y, sin embargo, en cuanto entré, me sentí como en una iglesia. Silencioso, limpio, reverente. Agarré mi bolso como si fuera un salvavidas. Un joven nos recibió. Pedí hablar con el director de la sucursal con una voz que temblaba lo justo para llamar la atención. Alexis intentó intervenir, pero le dediqué una sonrisa que decía: déjame a mí. Por favor. Ella se apartó. El gerente era un hombre llamado Steven. Alto. Calvo. Llevaba las gafas en la punta de la nariz, como si le dieran miedo. Le dije que tenía algo importante que enseñarle. Me llevó a una oficina privada, cerró la puerta con cuidado y se sentó. Entonces lo saqué. El billete. Todavía envuelto en la misma bolsa con cierre hermético que había usado para guardar las galletas. Lo miró fijamente. Luego me miró a mí. ¿Es eso?, comenzó a decir. Sí, respondí. No preguntó cómo ni por qué. Simplemente se levantó, salió de la habitación y regresó 10 minutos más tarde con otro hombre. Este vestía un traje a medida y ni se molestó en darme la mano. Miró el boleto como si fuera un detonador nuclear y dijo las palabras que yo había estado esperando oír. Asegurémonos de que estás protegido. Y así, sin más, el juego cambió.
No de una forma ruidosa y cinematográfica. No con fuegos artificiales ni champán. Sino con el silencioso movimiento de un bolígrafo. El crujir del papel. El gesto de asentimiento de un hombre que había visto a suficientes personas ricas como para reconocer a las que estaban a punto de desaparecer de la vista. No lloré. No entonces. Pero esa noche, de vuelta en mi pequeña habitación beige, con esos tristes globos aún flotando sobre mi cabeza, miré por la ventana al aparcamiento y susurré. Has cometido un error, Claire. Y por primera vez en mucho tiempo, lo dije como una promesa, no como una súplica. No se lo conté a nadie. Ni a Alexis. Ni a la enfermera que me trajo las pastillas esa noche. Ni a la mujer de la habitación de al lado, que tarareaba Amazing Grace a través de la pared cuando creía que nadie la oía. Guardé el billete de lotería en su bolsa de plástico, doblado en el forro de mi bolso, como un secreto demasiado sagrado para pronunciarlo en voz alta. Lo llevaba siempre conmigo, incluso cuando dormía, si es que se podía llamar dormir a lo que hacía. Hay algo especial en aferrarse al poder cuando has pasado tanto tiempo sin él. Al principio no se siente como emoción. Se siente como miedo. Como si alguien fuera a arrebatártelo de las manos antes de que te dieras cuenta de lo que tienes. No confiaba en nadie, ni siquiera en mí misma. La llamada llegó 2 días después. La voz de Steven era tranquila, ensayada. Señora Adams, he contactado con un asesor financiero que se encarga de casos como el suyo. Con discreción. Dijo esa palabra con énfasis. Con discreción. Como si fuera un amuleto mágico. Al día siguiente, un hombre llegó a la residencia, no por la puerta principal como los familiares, sino por una entrada lateral. Llevaba un traje gris oscuro y guantes de cuero fino, como si quisiera tocar lo menos posible. Se presentó como Leonard Shaw y me entregó una carpeta más gruesa que la Biblia con una sonrisa tranquila. No me preguntó cómo había acabado allí. No me preguntó por Claire. Estoy aquí para ayudarte a recuperar tu vida, dijo en su lugar. Y algo dentro de mí se abrió. Nos reunimos en el patio con jardín detrás del edificio, un lugar destinado a la reflexión, pero que rara vez se utilizaba. Los setos estaban muy crecidos y la fuente ya no funcionaba, pero el aire olía a lilas y tierra, y, por una vez, no me sentí observada. Me lo explicó todo, el proceso de reclamación, el fondo fiduciario, las sociedades ficticias, los acuerdos de confidencialidad. Los pasos para asegurarse de que mi nombre nunca apareciera en las noticias de la noche, de que nadie pudiera rastrear ni un dólar que me perteneciera. ¿Tu hija?, preguntó con delicadeza. Negué con la cabeza. No sabrá nada. Asintió una vez, sin juzgar, solo con comprensión. Al cabo de 1 hora, mi vida ya no me pertenecía. Estaba envuelta en capas de tinta y armadura legal, protegida con un escudo tan hermético que ni siquiera Claire, con todo su afecto repentino, habría podido romperlo. Cuando volví a mi habitación aquella tarde, me sentí como una extraña en mi propia piel. Las paredes parecían más cercanas. Las luces fluorescentes, demasiado brillantes. Como si aquel lugar supiera que ya no pertenecía allí. Seguí esperando a que Claire llamara. No porque quisiera, sino porque habría tenido sentido. De alguna manera, imaginaba que ella sentiría el cambio. Que tal vez la sangre podía percibir un cambio en la corriente, incluso a kilómetros de distancia. Pero no llamó. El silencio se prolongó. Y esa noche, después de cenar, me encontré sentada sola en la sala común, observando a los demás residentes dormir la siesta en sus sillas o mirar fijamente una reposición de la ruleta de la fortuna. La señora Langley volvía a tararear, moviendo los dedos al ritmo de una canción que solo ella podía oír. George, que trabajaba para el ayuntamiento antes de olvidar los nombres de sus hijos, intentaba dar de comer puré de manzana a una muñeca de plástico que alguien había dejado allí. Esas personas eran los invisibles. Descartados. Como yo lo había sido. Como casi me quedo. Y, por primera vez, sentí el peso de la culpa junto a la emoción de la huida. Porque yo me iba. Yo salía de allí. Y ellos no. A menos que hiciera algo al respecto. Esa noche tampoco dormí.
Me senté en la cama con el bolso en el regazo y el contrato que el señor Shaw me había dejado en un grueso sobre, leyéndolo una y otra vez hasta que las palabras se difuminaron. Mi corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por certeza. Iba a desaparecer. No a un segundo plano. No al olvido. A la libertad. Y me iba a asegurar de que, cuando lo hiciera, algo, alguien, cualquier cosa, fuera conmigo. Porque si el mundo me había enseñado algo, era esto: nadie va a venir a salvarte. Pero tal vez, si tienes la suerte de ganar la lotería, puedes salvarte a ti mismo. No se lo conté a nadie. Ni cuando los papeles estuvieron listos. Ni cuando se ingresó el dinero en la cuenta fiduciaria. Ni cuando el número que siempre había temido decir en voz alta, $82 millones, apareció en un conjunto de extractos encriptados cuidadosamente guardados en el maletín de mi abogado. Era como tener fuego en las manos. Peligroso, vivo, capaz de reducirlo todo a cenizas si no tenía cuidado. Así que me mantuve en silencio, incluso cuando las brasas comenzaron a arder con más intensidad bajo mi piel. El dinero aún no era real. No en el sentido que importaba. Seguía en la misma habitación. Seguía comiendo el mismo pastel de carne insípido en una bandeja beige. Seguía fingiendo no darme cuenta cuando los ayudantes hablaban de mí como si fuera un conjunto de códigos médicos en lugar de una persona. Adams, 214. Necesita ayuda para bañarse. No puede caminar más de 10 pasos sin ayuda. Nunca decían mi nombre. Evelyn. Como si ya no importara. Como si, al llegar a cierta edad, tu identidad se redujera a diagnósticos y restricciones alimenticias. Pero yo lo recordaba, y pronto, ellos también lo recordarían. El plan se fue gestando poco a poco, no porque no estuviera segura, sino porque necesitaba que ellos lo estuvieran. Necesitaban verme como una mujer pequeña, cansada, que no causaría problemas. Esa era mi máscara, y la llevaba muy bien puesta. Dejé que mi pelo estuviera un poco más desordenado. Empecé a olvidar pequeñas cosas, a propósito. Hacía la misma pregunta 2 veces en una conversación, y luego miraba fijamente cuando la enfermera me corregía con delicadeza. Es que estoy cansada, murmuraba. Hoy estoy confusa. Dejaron de verme como una persona con secretos. Eso era exactamente lo que quería. Una semana más tarde, el médico vino con mi evaluación trimestral. Tenía las manos suaves y una voz seca, y ponía esa expresión que los médicos reservan para los pacientes que ya están medio muertos. Dijo cosas como, deterioro cognitivo, y recomiendo más supervisión. Asentí con la cabeza como si estuviera de acuerdo, como si no tuviera un contrato de enfermera privada redactado y esperando mi firma en el cajón debajo de mi Biblia y un alijo de caramelos de mantequilla. Todo era teatro. Y yo me había convertido en la protagonista. El lunes siguiente, Leonard, el señor Shaw, entregó los documentos en persona. No vino con las manos vacías. Trajo 2 cosas: una carta certificada de un médico privado que nunca había pisado el centro, pero cuyo nombre tenía peso, y una solicitud de traslado notarial, en la que se citaba un cambio en mi plan de cuidados y nuevas circunstancias económicas. La administradora apenas pestañeó cuando lo vio. Si puede permitirse la asistencia a domicilio, está en su derecho, dijo, sin levantar la vista del teclado. Hoy mismo comenzaremos los trámites para darle el alta. Así, sin más, sin resistencia. Sin entrevista de salida. Nadie me preguntó siquiera si tenía cómo volver a casa. Para ellos, yo no era una persona. Era una factura que se había pagado sola y se había marchado. Esa noche, metí mis pocas pertenencias en una maleta que Alexis me había conseguido. No me hizo preguntas, pero me fijé en cómo me miraba cuando creía que no la veía. Como si supiera que algo había cambiado. Como si, tal vez, solo tal vez, me hubieran salido alas. ¿A dónde irás?, me preguntó en voz baja mientras doblaba uno de mis viejos jerseys, el que tenía los codos gastados y unas pequeñas rosas bordadas cerca del cuello. A algún lugar más cálido, mentí. Ella sonrió. Te echaremos de menos. Otra mentira. Pero lo decía con cariño.
A la mañana siguiente, el coche se detuvo en la entrada trasera. No en la principal. No en el lugar donde las familias aparcaban sus todoterrenos y llevaban bandejas de galletas de azúcar para disculparse por no haber venido antes. En la parte de atrás, donde se sacaba la basura, donde se escabullían los olvidados, un hombre con un abrigo negro salió y abrió la puerta. No dijo ni una palabra. Solo asintió con la cabeza. Y eso fue suficiente. No miré atrás. No saludé a la enfermera de recepción ni sonreí al conserje que siempre me guiñaba el ojo cuando barría debajo de mi silla. No le debía nada a nadie. No me habían salvado. Ni siquiera me habían visto. El coche olía a cuero y aceite de limón. El tipo de aroma que dice que nunca ha pasado nada malo allí. Me hundí en el asiento, con las manos temblando un poco. Esta vez no era por miedo. Era por la liberación. Por el peso que por fin se quitaba de mi pecho después de haberlo soportado durante demasiado tiempo. Condujimos durante 35 minutos. Salimos de la ciudad. Pasamos por gasolineras oxidadas y vallas publicitarias descascarilladas. Dejamos atrás la vida que solía vivir. Hasta que las carreteras se ensancharon y los árboles se hicieron más altos, y de repente allí estaba, mi casa. Mi casa. Una moderna casa de una sola planta con paredes de piedra blanca y amplios ventanales que reflejaban la luz como si fuera agua. Había flores en flor, flores que yo no había plantado, ni siquiera había elegido, pero que se mecían suavemente con la brisa como si me dieran la bienvenida a casa. La puerta principal se abrió al introducir la llave que me habían dado. Dentro, el aire estaba quieto. Limpio. Silencioso. Un santuario tallado en mármol y luz. Mis pies se hundieron en gruesas alfombras. Mis dedos recorrieron el borde de la encimera de la cocina, pulida hasta brillar como un espejo. Una nevera llena de comida que me encantaba, un dormitorio con un colchón que no crujía cuando respiraba, un cuarto de baño que olía a lavanda y a posibilidades. Claire me había abandonado el día de mi cumpleaños. Me había entregado como si fuera un problema que había que archivar. Y, sin embargo, todavía podía oír su voz en mi cabeza, dulce y ensayada, diciendo cosas como, solo intentaba hacer lo mejor para ti, mamá. Algún día se enteraría. Siempre alguien se entera. Y cuando lo hiciera, tenía que estar preparada. Así que hice una lista. Una de verdad. No solo en mi cabeza. Con lápiz y papel. El primer punto decía: no la dejes volver. El segundo: ayuda a los que no pueden marcharse. Porque por muy libre que fuera, no podía dejar de pensar en los demás. La mujer del otro lado del pasillo que había pintado pájaros en el techo con esmalte de uñas. El hombre que hablaba con su esposa fallecida todas las noches antes de acostarse. Los asistentes que lo intentaban, de verdad, pero estaban tan sobrecargados de trabajo que no podían ofrecer nada más que eficiencia. Ellos seguían allí. Seguían atrapados. Seguían esperando. Y yo no podía olvidarlos. No ahora. No cuando tenía el poder de hacer algo que nadie había hecho nunca por mí. Salvarlos. Empecé con una lista de nombres. No todos, no los conocía a todos. Algunos habían llegado después de mi llegada, otros habían fallecido antes de que tuviera la oportunidad de hablar con ellos. Pero había unos pocos cuyos rostros no podía olvidar, cuyas historias se habían cosido al tejido de mi memoria. Mary, que en otro tiempo había dirigido un estudio de arte y ahora se pasaba los días mirando las paredes en blanco y murmurando: si tuviera mis pinceles. Gerald, que había tocado la trompeta de jazz durante 30 años, y ahora no podía pasar una sola noche sin llorar. Anita, que no había recibido ninguna visita en más de una década, y seguía esperando todos los domingos junto a la puerta principal con su mejor vestido de flores. Los recordaba. Lo recordaba todo. Y no podía simplemente marcharme como si nada hubiera pasado. Así que hice algunas llamadas, discretas. Nada que llamara la atención. Le pedí a Leonard que me ayudara a organizar algo anónimo. No me preguntó por qué. Simplemente dijo: sí, señora, y se puso manos a la obra. No quería que mi nombre apareciera en ello. Todavía no.
Quizás nunca. No lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque me había mirado al espejo demasiadas veces y había visto a alguien que casi había sido borrado. Y sabía que había muchos otros que no tendrían tanta suerte. La primera entrega fue a Sunny Hill, mi antigua residencia de ancianos. No era mucho. Unos cuantos paquetes. Nuevos juegos de acuarelas. Lienzos. Un envío de cuadernos de dibujo y lápices de alta calidad. Todo entregado sin información del remitente, sin cinta, sin instrucciones. Me imaginé a Mary abriendo la caja. Sus dedos temblando mientras quitaba el papel de embalaje. La forma en que se le abrirían los ojos al ver las pinturas. La forma en que lloraría, no por el regalo, sino porque alguien recordaba que ella había importado alguna vez. Que todavía estaba aquí. Luego llegaron más cosas. Un televisor de pantalla grande entregado directamente en la sala de juegos. Un equipo de sonido. Docenas de DVD y una suscripción a 3 servicios de streaming. Una joven enfermera que me caía bien, Tasha, creo que se llamaba, publicó una foto en Facebook de la nueva instalación con la leyenda: La Navidad llegó antes de tiempo. Todavía no sé quién lo envió. Y así fue como empezó todo. Era jueves cuando llamaron a la puerta. Estaba en la cocina, tarareando una vieja canción de Patsy Cline que sonaba en el altavoz, con las manos hundidas en un bol de masa para galletas. La casa olía a romero y mantequilla, el horno estaba caliente y, por una vez, me sentí exactamente como imaginaba que me sentiría en otra vida, una en la que hubiera envejecido con dignidad y no bajo luces fluorescentes parpadeantes y sopa tibia. Los golpes fueron suaves, vacilantes. Como si quien estuviera al otro lado no estuviera seguro de ser bienvenido. Me quedé paralizada. Mis manos se quedaron inmóviles sobre la masa y se me cortó la respiración. Nunca venía nadie aquí. No sin llamar primero. Y nadie llamaba nunca. Me sequé las manos con una toalla, con el corazón latiendo más rápido, y crucé el suelo lentamente. Las cortinas estaban entreabiertas y, a través del hueco, la vi. Un destello de cabello dorado. La curva de una mejilla familiar. Ojos que solían ser un reflejo de los míos, pero que se habían vuelto más agudos, más fríos. Claire. Por supuesto que era ella. Apreté el pomo de la puerta con los dedos, pero no lo giré de inmediato. Me quedé mirándola, allí de pie en mi porche, con los hombros encogidos dentro de un abrigo que probablemente costaba más que mi viejo coche. Llevaba maquillaje, no demasiado, solo lo suficiente para suavizar los rasgos. Pero nada podía suavizar lo que ya se había hecho. Finalmente, abrí la puerta. «Mamá», dijo, como si no hubiera pasado el tiempo. Como si no me hubiera abandonado a pudrirme en un lugar que olía a muerte. No sonreí. No me aparté. Dejé que la puerta mosquitera quedara entre nosotras. «Claire», dije. Mi voz era tranquila, incluso, pero no sonaba como la mía. Sonaba como la de alguien que había dejado de tener esperanza hacía mucho tiempo. Miró más allá de mí, hacia el interior de la casa. Sus ojos recorrieron la isla de la cocina, los suelos de madera, la lámpara de araña que brillaba suavemente sobre la mesa del comedor. «Te has mudado», dijo, como si fuera una observación casual. Como si no fuera la primera vez que hablábamos en meses. «Sí». «¿Por qué no me lo dijiste?» Incliné la cabeza y la estudié como si intentara recordar un sueño que me encantaba pero que ya no tenía sentido. «No creí que te interesara», dije. «Dejaste muy claro que habías terminado conmigo». Su sonrisa vaciló. «Solo un poco». Pero lo vi. La grieta. «No había terminado», dijo. Estaba abrumada. Los niños. El trabajo. Tú te caías mucho y no sabía qué más hacer. «Me dejaste en mi cumpleaños», dije. Abrió la boca y luego la cerró. Vi que le impactó, la imagen que probablemente había enterrado bajo excusas y justificaciones suaves. «No fue mi intención». «Pero lo hiciste», le dije. «Lo hiciste a propósito. Porque era más fácil que lidiar conmigo. Porque yo era un inconveniente. Un peso que ya no querías llevar».
Claire dio un paso atrás. Solo unos centímetros. Lo justo. Soy tu hija, dijo, con las palabras cargadas de indignación, como si fueran suficientes para borrar los meses de silencio. Podrías haberme llamado. Me reí, pero sin calidez. ¿Cuándo?, pregunté. ¿Antes o después de que tuviera que rogarte que me dieras las pastillas? ¿Antes o después de que el personal se olvidara de traerme la comida 2 días seguidos? ¿Antes o después de que me pasara mi cumpleaños sola con 2 globos de una gasolinera pegados a una silla? Ella se estremeció. Bien. Aún era capaz de sentir vergüenza. Entonces abrí la puerta mosquitera, pero solo para dar un paso adelante. No para dejarla entrar. Me tocó la lotería, Claire. Dije en voz baja, deliberadamente. La semana después de que me dejaste allí. Ella me miró fijamente. Su rostro se quedó inmóvil. Se le cayó la máscara. No era sorpresa. Ni alegría. Era cálculo. Duró solo un instante, pero lo vi. ¿Qué has hecho qué? Todos los números. Coincidían. Entonces sonreí, pero era el tipo de sonrisa que le hacía saber a una persona que las puertas estaban cerradas. Y no te llamé. Ni cuando presenté la reclamación. Ni cuando contraté a los abogados. Ni cuando compré esta casa. Tragó saliva con dificultad. Sus ojos se desviaron de mí de nuevo, ahora con avidez. No veía a su madre, sino a su error. No lo sabía, susurró. Lo sé. Hubo una pausa, tan densa como lana mojada entre nosotros. Solo quería ver cómo estabas, dijo finalmente. No, dije, retrocediendo hacia el umbral. Querías ver lo que tenía. Entonces se le enrojeció el rostro, la verdad destrozando la historia que había ensayado en el coche. Te quería, dijo. Y todavía te quiero. Asentí lentamente. Y cuando estaba en lo más bajo, me mostraste exactamente cómo era ese amor. Abrió los labios, pero yo ya había tomado una decisión. Volví a entrar. No estoy enfadado, Claire, dije, suavizando el tono. Es solo que, ahora te veo claramente. Se quedó allí, indefensa. No cerré la puerta de golpe. La cerré con suavidad. Porque ese tipo de silencio duele más. El teléfono empezó a sonar a la mañana siguiente. No solo una vez. Una y otra vez. Cada pocas horas, como un reloj. A veces dejaba mensajes. A veces no. No contesté. Dejé que el contestador captara su voz y la atrapara como un fantasma entre plástico y cables. Hola, mamá. Solo quería saber si estás bien. Me encantaría volver a verte. Hablar más. Sin prisas. Hola, te he traído sopa y la he dejado en la puerta. Es casera. Como la que solías hacer. Te echo de menos. El último mensaje llegó a las 2:13 de la madrugada. Su voz estaba ronca, como si hubiera estado llorando, o fingiendo llorar. Me senté en la oscuridad de mi salón escuchando la grabación, envuelta en una vieja colcha y bebiendo té frío que no había querido dejar enfriar. Quería sentir algo. Culpa. Satisfacción. Alivio. Pero lo único que sentía era cansancio. Hay un extraño vacío que se produce después de conseguir lo que creías que querías. No me refiero al dinero, no estaba hablando de eso. Me refería al momento. Al enfrentamiento. El silencio después de que se cierra la puerta. Imaginas que rugirá con fuerza, tal vez con victoria. Pero no es así. Simplemente se posa sobre ti como el polvo. Te sientas en medio de él y te preguntas por qué sigues sintiéndote como si estuvieras de luto. No había dejado de querer a Claire. Esa era la parte de la que nadie te advierte nunca. Que incluso después de que te abandonan, incluso después de que eligen la comodidad por encima del cariño, no puedes apagar un interruptor y olvidar cómo sonaba su risa a los 13 años. No puedes deshacer los recuerdos de las noches en vela sosteniendo su cuerpo febril o la forma en que su manita buscaba la tuya en un aparcamiento sin pensar. No puedes dejar de querer a tu hijo. Pero puedes elegir no dejar que ese amor te destruya.
Entonces, una mañana, con el sol asomando por las colinas, me paré en el porche y vi un elegante coche blanco entrar en mi camino de entrada. Ella salió lentamente, con una bolsa de papel en la mano y una esperanza cautelosa que me revolvió el estómago. «He traído la compra», dijo, levantando la bolsa como una ofrenda de paz. «Solo fruta, pan, la mermelada que te gusta». No me moví. Pensé que quizá podríamos hablar. Parecía más mayor, de alguna manera. O quizá era yo quien por fin la veía con claridad. No como la niña pequeña que crié. No como la mujer a la que una vez intenté comprender con tanto ahínco. Sino como una desconocida con un rostro familiar y un hambre muy concreta en los ojos. Abrí la puerta. Lo justo para que el viento nos rozara a las dos. Entró como si llevara meses conteniendo la respiración. Dejó la bolsa con cuidado sobre la encimera y miró a su alrededor. La madera cara. La luz tenue. El silencio. «Qué bonito», susurró. No dije nada. Se sentó a la mesa de la cocina. Jugueteó con el borde de su jersey. Me miró como si quisiera permiso para hablar. «La he fastidiado», dijo finalmente. «Sé que lo he hecho». No sabía cómo manejar todo y pensé. Pensé que lo mejor sería la residencia. Tenía miedo. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados. El silencio en la habitación parecía de cristal. Delicado. Una palabra equivocada lo rompería todo. «No sabía que eras tan infeliz allí», añadió, ahora con voz más suave. Eso me hizo reír. Un sonido breve y amargo que resonó más fuerte de lo que pretendía. «No lo sabías porque no me lo preguntaste». Bajó la mirada. Se produjo una larga pausa entre nosotros. «Quiero arreglarlo», dijo. Fue entonces cuando me acerqué. Mi voz era baja. Controlada. «No puedes arreglar lo que te negaste a ver». Su rostro se descompuso, solo un poco. Pero no lloró. «Quiero intentarlo», dijo. Entonces la estudié. Las arrugas de su rostro. La tensión en sus hombros. La forma en que le temblaban las manos cuando alcanzó la taza de café sobre la mesa, como si eso pudiera anclarla al momento. Y, por primera vez, me pregunté no si le importaba, sino si era capaz de hacerlo por alguien más que por sí misma. No respondí de inmediato. Solo me volví hacia la ventana, miré el día brillante y nítido que se alzaba sobre las colinas y susurré. «Supongo que ya lo veremos». A partir de entonces, empezó a venir más a menudo. No todos los días, pero sí lo suficiente. Al principio, una vez a la semana, luego 2. Un almuerzo aquí, unas compras allá. Nunca se quedaba mucho tiempo, siempre tenía una excusa para marcharse. Una reunión, una cita con el dentista, los niños la necesitaban en casa. Pero las visitas eran cálidas, pulidas, ensayadas. Como una mujer que ensaya la amabilidad delante del espejo, tratando de recordar cómo se sentía antes. Y durante un tiempo, la dejé. Dejé que trajera la sopa, doblara mis toallas, trajera plantas en macetas que nunca le había pedido. Una mañana limpió las ventanas sin que yo se lo pidiera. Habló de buscarme un jardinero. Se ofreció a ayudarme con las facturas, sin saber que la hipoteca hacía tiempo que estaba pagada en efectivo y que los servicios públicos estaban a nombre de fideicomisos que ella nunca había desentrañado. Tenía cuidado de no mencionar la lotería. No directamente. Pero sus ojos la delataban. Siempre mirando hacia las esquinas de la casa, catalogando los detalles. La cocina italiana. Las alfombras nuevas. El ligero aroma a dinero que impregnaba el aire como el cedro y la lavanda. No me preguntó cómo lo había pagado. Al principio no. Pero las preguntas flotaban entre nosotras como motas de polvo, visibles solo cuando la luz incidía en el ángulo adecuado. Y yo, por mi parte, desempeñaba mi papel. La madre en recuperación. Amable, aunque un poco cautelosa. Le di las gracias por las flores. Sonreí cuando se acordó de mi té favorito. Me reí de sus chistes, incluso cuando no tenían gracia. Le dejé creer que tal vez, solo tal vez, me estaba ablandando.
Pero no era así. Estaba observando. Esperando. La verdad sobre la confianza es que, una vez rota, nunca se cura del todo. Puedes parchearla, coserla, pintar sobre las grietas. Pero los cimientos siempre recordarán la fractura. Y yo lo recordaba. Lo recordaba todo. Recordaba cómo se marchó por la puerta sin mirar atrás. Recordaba el silencio de mi cumpleaños, el teléfono mudo, la enfermera entregándome esos globos desinflados como si significaran algo. Recordaba lo que se sentía al sentarme en esa habitación, y darme cuenta de que me habían convertido en algo prescindible. No había olvidado nada. Pero aún así había momentos. Pequeños. Una tarde nos sentamos en el porche viendo cómo la luz se filtraba a través de los árboles, y ella me habló de su hijo mayor, del ataque de pánico que había tenido en el colegio, de cómo se había sentado con él en la enfermería durante horas, de lo asustada que había estado. Y lo vi. La grieta en su armadura. El peso sobre sus hombros. No sabía cómo ayudarlo, dijo. Solo pensaba. ¿Y si lo hago más daño? Y, por un instante, se pareció a la niña que había abrazado cuando se había pelado la rodilla por primera vez. La misma mirada de dolor y los mismos ojos muy abiertos. La misma necesidad de ayuda. Sé cómo te sientes, le dije en voz baja. Yo me sentía así cada vez que llorabas y no sabía por qué. Entonces me miró, como si le hubiera revelado un secreto. Y casi quise perdonarla. Pero el perdón es una elección. No es un instinto. Y algo dentro de mí seguía esperando a que ella hiciera la pregunta correcta, no sobre lo que podía quitar, ni siquiera sobre lo que podía dar, sino sobre lo que había roto. Esa pregunta nunca llegó. En cambio, los regalos comenzaron a cambiar. No solo comida o flores. Vitaminas. Batidos. Pequeñas bolsitas de polvo con sabores energizantes. Suplementos herbales con nombres que no podía pronunciar y promesas que no había pedido. Decía cosas como: tienes que mantener las fuerzas, o, esto es bueno para la memoria, mamá. Sonaba dulce. Incluso atento. Pero había algo en la forma en que insistía en que me lo bebiera en ese momento. Vamos, mientras está fresco, que me ponía los pelos de punta. Un día trajo un zumo verde. Parecía una mezcla de espinacas y tiza. Tomé un sorbo y vomité. Ella sonrió demasiado rápido. Quizás es un sabor adquirido, dijo, dejándolo en la encimera. No me lo terminé. Esa noche me sentí mal. No violentamente. Solo mal. Un dolor sordo bajo la piel. Una sensación de vértigo cuando cerraba los ojos. Culpé al tiempo. Luego la sopa. Luego mi edad. Pero la siguiente vez que vino, trajo otra bebida. Esta vez, más dulce. De color berry. Apenas pude tragar antes de que la habitación empezara a dar vueltas de nuevo. La tercera vez, ni la toqué. Y esa noche, tumbada en la cama, mirando el ventilador del techo que giraba lenta y constantemente como el segundero de un reloj, finalmente dejé que la idea entrara en mi mente. Estaba intentando enfermarme. No abiertamente. No de forma obvia. Solo, poco a poco. Lo justo para cansarme. Para ralentizarme. Para hacerme dependiente. Para controlarme fácilmente. No fue la ira lo que me invadió. Ni siquiera fue el miedo. Fue la traición. Otra vez. Más profunda. Más fría. Porque esta vez, ella lo sabía. Esta vez, no era negligencia. Era una estrategia. Y esa noche, me hice una promesa. Si ella iba a jugar a este juego, aprendería algo sobre su madre. No se acorrala a una mujer que ya ha aprendido a salir del silencio. No se envenena a alguien que ya ha probado la muerte y ha vuelto con fuego en las venas. Y nunca, nunca, se subestima a una madre que por fin ha dejado de fingir que no ve. Empecé a fingir que bebía los batidos. Ese fue el primer paso. No enfrentarme a ella. No acusarla. Solo fingir. Un sorbo. Una sonrisa. Un tranquilo. Gracias, cariño. Luego dejaba el vaso en la encimera, esperaba a que ella fuera al baño o saliera a atender una llamada, y lo echaba por el fregadero.
Enjuagaba el vaso 2 veces. Una por el zumo y otra por el recuerdo. Luego me tumbaba, fingía estar cansada y dejaba que mis ojos se cerraran como si la medicina estuviera haciendo efecto. Ella siempre parecía contenta cuando me quedaba atontada. Como si hubiera cumplido con su deber. Como si estuviera ayudando. Ayudando. Esa palabra me arañaba la piel ahora. Empezó a venir más a menudo. Traía comida que yo no había pedido. Botes de pastillas sin receta en envases de colores pastel. Recitaba sus ingredientes como una farmacéutica. Todo natural. Bueno para el corazón. Estimulante para el cerebro. Mejora el estado de ánimo. Le hacía creer que me tomaba todo lo que me daba. Eso es lo que tiene ser viejo. La gente cree que puede leerte por dentro, porque da por hecho que ya estás apagándote. No te miran a los ojos. Te hablan más despacio, en voz más baja. No se imaginan que puedas ser más perspicaz que ellos, solo más callado. Pero yo observaba. Y escuchaba. Una noche, la pillé. Me había levantado para beber agua, descalzo, con cuidado en la oscuridad. El pasillo crujió cuando pisé mal, así que me moví despacio, memorizando los puntos que me delataban. Me había convertido en un fantasma en mi propia casa. Una sombra detrás de las cortinas. Ella estaba en la cocina. Con el teléfono pegado a la oreja, hablaba en voz baja y aguda. No se está tomando las pastillas lo suficientemente rápido, susurró. No, no puedo aumentar la dosis sin que se dé cuenta. Todavía está lúcida. Demasiado lúcida. Se me heló la sangre. Se quedó en silencio un momento, escuchando. Luego dijo. No sé, quizá otra semana. Está empezando a perder energía. Pronto se derrumbará. Es sutil. Eso es lo que queremos, ¿no? No me moví. No respiraba. Me quedé en el pasillo y sentí que mi cuerpo envejecía 10 años en un minuto, no por el miedo. Por la furia. Terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo y salió de la cocina. Volví a mi habitación como un susurro, con el corazón latiendo con fuerza, la piel húmeda y la mente acelerada. Así que eso era. No solo estaba tratando de agotarme. Estaba tratando de eliminarme. Silenciosamente. Convenientemente. Me quedé despierta hasta la mañana siguiente, mirando al techo, parpadeando por la traición. Quería gritar. Quería llorar. Pero no salió nada. El dolor tiene una forma de vaciarte mucho antes de que las lágrimas puedan brotar. La había amado. Dios, ayúdame, todavía la amaba. Una parte obstinada y rota de mí aún veía a la niña que mecía durante las noches de insomnio, la niña que me cogía de la mano en los aparcamientos y me decía que siempre me cuidaría. Pero la mujer que estaba en mi cocina susurrando sobredosis no era mi hija. Era una extraña con el rostro de mi hija. Al día siguiente, llamé a Leonard. Le conté todo. Cada botella, cada batido, cada palabra susurrada que había oído. Necesito un médico, le dije. Uno que me crea. Uno que pueda hacer pruebas. Discretamente. No hizo preguntas. Solo dijo. Sí, señora. Conozco a alguien. 2 días después, llegó un médico. No con sirenas ni uniformes, solo con una bolsa de cuero marrón, un tono amable y unos ojos que no me miraban con lástima. Me hizo un análisis de sangre. Me tomó una muestra de cabello. Revisó los frascos de mi armario con una mirada que se ensombrecía cuanto más leía las etiquetas. Esto no son suplementos, dijo, levantando un frasco. Esto es un sedante. Peligroso si no se controla. Entonces me miró, con algo pesado detrás de la mirada. Está intentando suprimir tu sistema. Poco a poco. Imita el cansancio. La tensión cardíaca. La demencia. No dijo la palabra. Pero yo la oí de todos modos. Asesinato. Cuando llegaron los resultados, todo estaba en marcha. Leonard había presentado denuncias. Discretos. Legales. De esos que no hacen ruido hasta que alguien llama a tu puerta con una orden judicial y una serie de preguntas a las que no puedes responder con mentiras.
Después de eso, dejé de fingir. Vertí el siguiente batido delante de ella, y el líquido rosa brillante salpicó el fregadero como una bofetada. Su rostro se contorsionó. ¿Por qué has hecho eso? La miré directamente a los ojos. Porque ya no estoy cansada. Abrió los labios. No, mamá. ¿Qué? Has terminado, dije. Mi voz era tranquila. Nunca me había sentido tan tranquila. Lo sé todo. Intentó dar marcha atrás. Las lágrimas brotaron de sus ojos, repentinas y brillantes, como si aún pudiera usar mi amor como escudo. Como si eso fuera a protegerla de lo que había hecho. Pero yo ya había enterrado la parte de mí que creía en ella. Y esta vez, no era yo a quien se llevaban. Esa noche, vi cómo la policía se la llevaba de mi porche. Con las manos esposadas, el rostro desfigurado por algo que no era vergüenza, solo miedo a haber sido descubierta. No me miró ni una sola vez. Y yo no le dije adiós con la mano. Porque no era yo quien desaparecía. Era ella. La sala del tribunal olía a papel viejo y lluvia. No a la lluvia limpia que baña el mundo de plata y calma, sino a la que se filtra por los zapatos y hace que todo parezca un poco más pesado. Me senté en el banco de madera cerca del frente, con las manos cruzadas en el regazo y los huesos de los dedos doloridos por el frío y el peso de lo que estaban a punto de soportar. Claire estaba sentada frente a mí, en la mesa de los acusados. No sé qué esperaba encontrarme. Diferente, tal vez. Más pequeña. Culpable. Pero estaba igual, con el pelo arreglado, maquillada, llevando la chaqueta beige que le compré para su primera entrevista de trabajo. No había envejecido ni un día desde la última vez que la vi a través de la ventanilla del coche de policía, con las muñecas esposadas y la boca temblorosa mientras gritaba que lo sentía. Entonces no estaba segura de creerla. Ahora sí lo estaba. Había un hombre a su lado, su abogado, que le susurraba al oído cada pocos minutos. Ella seguía asintiendo con la cabeza, con la mirada al frente y los labios apretados. Como si estuviera en un escenario, interpretando un papel que apenas había ensayado. No me había mirado ni una sola vez. Pero yo la miraba a ella. Observaba cada parpadeo. Cada movimiento en su asiento. Cada vez que sus dedos se aferraban al borde de la mesa como si eso pudiera anclarla al momento. Quería sentir algo. Rabia. Tristeza. Justicia. En cambio, me sentí como una catedral hecha de cristal roto, alta y hueca, llena del eco de todo lo que habíamos sido. La voz del juez cortó el aire como una navaja. Claire Sullivan, leyó, con cada palabra pesada y definitiva. Se le acusa de intento de homicidio, maltrato de personas mayores, conspiración criminal y fraude. Cada cargo era un cuchillo que se clavaba lentamente en mi pecho. No porque no les creyera, sino porque les creía. Porque ella había intentado acabar conmigo. No con una pistola. Ni con un cuchillo. Sino con cariño. Con la mano suave de una hija que coloca una taza envenenada junto a la cama de su madre y le dice: «Bebe, mamá. Te sentará bien». La fiscalía habló primero. Leyeron las pruebas con un tono tranquilo y clínico. Informes toxicológicos. Transferencias bancarias etiquetadas como gastos de cuidados. Correos electrónicos entre Claire y la mujer que había contratado, Mara, que ahora estaba sentada 2 filas detrás de ella, con la mirada fija en el suelo, sin fingir ya ser otra cosa que cómplice. Lloraba. No sollozaba, solo lágrimas silenciosas trazaban líneas perfectas a través de su maquillaje. Su rostro se descompuso por un segundo y vi a la niña que solía ser, la que me traía dientes de león y tarjetas de colores que decían, la mejor mamá del mundo. No aparté la mirada. Pero tampoco la busqué. El veredicto no tardó mucho. Culpable. De todos los cargos. El juez lo leyó como si estuviera leyendo un menú. Eficaz. Definitivo. Cuando el alguacil se acercó para esposarla, Claire se volvió, casi instintivamente, hacia mí. Abrió la boca. Quizás para suplicar. Quizás para pedir perdón. Quizás para gritar. No le di nada. Ni odio. Ni perdón.
Solo la verdad. No se puede reescribir una historia solo porque te arrepientes del final. La sacaron de la sala. Con la cabeza gacha. Los hombros temblando. Y así, sin más, se fue otra vez. Pero esta vez fue ella quien tuvo que ver cómo se cerraba la puerta. Después, me senté fuera del juzgado en un frío banco de hierro mientras la lluvia arreciaba, suave y constante. Leonard se unió a mí y me ofreció un paraguas plegado. Lo rechacé con un gesto. Quería sentir la lluvia. Dejar que me empapara. Que me lavara el peso del pecho. Que enfriara el ardor de mis huesos. Pensé que se sentiría como justicia, dije, más para mí que para él. No respondió de inmediato. No se trata de justicia, dijo por fin. Se trata de sobrevivir. ¿Y tú lo hiciste? Sí. Lo hice. Y ahora podía comenzar el verdadero trabajo. El silencio después de una tormenta nunca es tranquilo. Es ruidoso de otra manera, como un vacío, como el cielo conteniendo la respiración. Después del juicio, mi casa parecía demasiado tranquila. Demasiado ordenada. Todas las mantas dobladas con cuidado. Todos los platos apilados perfectamente. El aire zumbaba con la ausencia del caos. Caminaba de una habitación a otra como una mujer que había sobrevivido a un incendio, y no podía dejar de buscar humo en las paredes. Claire se había ido. Legalmente. Físicamente. Moral. Y sin embargo, seguía mirando hacia la puerta alrededor de las 2 de la tarde, la hora a la que solía aparecer con una bolsa de la compra y una sonrisa que empezaba a agriarse en los bordes. Los viejos instintos son difíciles de matar. Supongo que esa es la maldición de la maternidad, que nunca dejas de esperar que vuelvan, incluso después de que intentan destruirte. Me senté en el porche con una taza de café que se había enfriado antes de que pudiera dar un sorbo. Los árboles se balanceaban como si intentaran susurrar algo. No escuché. No podía. Mi mente estaba demasiado ruidosa. No dejaba de repetirlo, su voz en el estrado, sus manos temblorosas, la forma en que me miró como si esperara la salvación. Pero no me quedaba nada que darle. Y, sin embargo, una parte de mí dolía. No porque quisiera que volviera. No porque echara de menos en quién se había convertido. Sino porque se forma un vacío cuando sobrevives a la versión de alguien a quien una vez amaste. Cuando entierras el recuerdo de esa persona porque es demasiado doloroso enfrentarlo a la persona en la que se ha convertido. El mundo no se detuvo por mi dolor. No se detuvo para ofrecerme un espacio para llorar. Eso es lo cruel de la supervivencia, te obliga a seguir adelante. Y eso hice. Volví al trabajo. Las donaciones a las residencias de ancianos ya habían comenzado a tener repercusión. Empecé a recibir cartas, la mayoría sin firmar, algunas apenas legibles. Pero me encontraron. O, mejor dicho, encontraron el apartado de correos que Leonard había creado con un nombre falso. Evelyn Hart. Lo elegí yo misma. Evelyn, porque era mío. Hart, porque me gustaba cómo sonaba. Fuerte. Centrado. Aún latiendo. Una carta era de un hombre llamado Robert que vivía en un centro a las afueras de Spokane. Escribió en mayúsculas con mano temblorosa. Quien sea, me ha dado la oportunidad de volver a tocar música. Mis manos siguen temblando, pero mi alma no. Otra venía de una mujer llamada Dolores que no había hablado en meses hasta que cogió un pincel y empezó a llenar cada centímetro de su habitación con flores. Las había pintado en las paredes, en la puerta, incluso en las sábanas. Las enfermeras no la detuvieron. Dijeron que había vuelto a sonreír. Me senté en la mesa de mi cocina con esas cartas esparcidas como cartas de tarot, tratando de adivinar algo a partir de la tinta y las lágrimas impresas en el papel. Esas personas no tenían ni idea de quién era yo. Pero me sentían. Había dejado algo en esos hogares además de dinero. Esperanza. O tal vez solo el susurro de una segunda oportunidad. No había terminado. Empecé a esbozar planes para un nuevo centro. No una residencia de ancianos. Un verdadero hogar. Uno con habitaciones privadas llenas de luz.
Uno con jardines y música y animales de terapia que no se marcharan a las 5 de la tarde. Quería arte en las paredes. Quería personal que no solo estuviera formado, sino que fuera amable. Quería que la dignidad formara parte de los planos. Leonard me ayudó a encontrar el terreno. Firmamos los papeles en el despacho de un abogado con vistas al río. La vista se extendía amplia y limpia, como un futuro que por fin se desplegaba. Llamé al lugar Stillwater House. Porque el agua recuerda. Y nosotros también. La gente empezó a hablar. En voz baja. En foros online. En susurros por toda la ciudad. La historia de la mujer que desapareció de una residencia de ancianos y reapareció como un fantasma en forma de generosidad. Algunos especularon que tenía un benefactor. Otros dijeron que era una heredera jubilada. Nadie adivinó la verdad. Nadie lo hace nunca. Una tarde, visité Sunny Hill. No por mucho tiempo. Solo lo suficiente. No me anuncié. Llevaba gafas de sol y un pañuelo y caminaba lentamente por los pasillos, con mi bastón golpeando ligeramente el linóleo. El lugar había cambiado. No completamente. Pero lo suficiente. El personal estaba más alegre. Las paredes habían sido pintadas de un suave color amarillo miel. Había música sonando suavemente de fondo. Pasé por la sala de recreo y vi a Mary, todavía allí, todavía pintando, con el lienzo cubierto de pinceladas salvajes de color. No me reconoció. Pero no hacía falta. Estaba riendo. Eso era suficiente. Me fui sin decir nada. Simplemente salí a la luz del sol, levanté la cara hacia ella y dejé que el calor se instalara en lo más profundo de mis huesos. Hay un tipo de curación que no viene con el cierre. No viene de las disculpas, ni de los veredictos, ni de ver cómo se llevan encadenado a alguien a quien una vez amaste. A veces, la curación viene de las cosas más pequeñas, como la risa de un extraño resonando en un pasillo que una vez pensaste que sería tu tumba. A veces, la curación es saber que te aseguraste de que no fuera la tumba de ellos. Stillwater House estaba tomando forma. Ladrillo a ladrillo. Línea a línea. Los arquitectos me habían enviado nuevos bocetos la semana pasada, imágenes de amplios pasillos llenos de luz, habitaciones pintadas en suaves tonos azules y verdes, jardines que se curvaban alrededor de patios diseñados para pasear, para hablar, para estar. Había bancos en cada rincón. Paneles de vidrio tintado en algunas de las puertas, hechos a mano por una artista local que lloró cuando le conté lo que estábamos construyendo. No le dije a nadie que era mía. No hacía falta. Mis huellas estaban ya en cada detalle. Una de las habitaciones de los planos se llamaba la habitación de los recuerdos. Tendría estanterías de suelo a techo con álbumes de fotos, álbumes de recortes, grabadoras digitales y materiales artísticos. Un lugar para las historias. Para recordar. Para honrar las vidas que aún les quedaban mientras apreciaban las que ya habían vivido. Era la habitación que me hubiera gustado que alguien hubiera construido para mí antes de intentar olvidar que existía. El personal que contratamos no solo estaba cualificado, sino que era amable. Muy amable. De ese tipo de amabilidad que te mira a los ojos y te dice, tú importas, sin decir una palabra. Había visto las entrevistas desde detrás de un cristal espejado, y cada una de ellas había abierto algo en mí que no sabía que todavía estaba cerrado. Una mujer, Alondra, dijo que quería trabajar en un lugar que no oliera a tristeza. La contraté en el acto. No solo estábamos construyendo un lugar. Estábamos construyendo una revolución. Silenciosa, suave, obstinada. De las que no necesitan titulares para provocar cambios. Pero incluso en medio de la creación, el pasado seguía susurrando. De vez en cuando, aparecía una carta de Claire. Siempre con la misma letra clara y inclinada. Siempre desde la dirección de reenvío de la prisión. No abrí las primeras. Las dejé en un cajón, como se deja algo afilado que no se está preparado para tocar. Pero una noche no podía dormir. La luna estaba alta, proyectando largas sombras en el suelo, y la casa parecía demasiado tranquila, demasiado llena de palabras que no había dicho. Así que abrí una.
Escribía sobre el frío. Sobre el silencio. Sobre cómo el tiempo transcurría de forma diferente tras aquellos muros. No se disculpaba, no directamente. Pero había algo en la forma en que escribía mi nombre. Mamá. Que sonaba a lamento. Como si supiera que la versión de mí que había intentado enterrar era la única que la había amado de verdad. No le respondí. No por rencor. Ni por venganza. Simplemente no sabía qué decir. ¿Qué le dices a alguien que ha intentado borrarte? ¿Qué le dices cuando te has reconstruido a partir de las cenizas que te dejaron? Algunas noches, me quedaba junto al fuego e imaginaba las palabras. Las escribía en el aire con mi aliento y las borraba con el silencio. Te quise una vez. Quizá todavía te quiero. Pero el amor no es un pase libre. No es un perdón. No basta para deshacer lo que hiciste. El fuego nunca respondió. Y quizá esa era la respuesta que necesitaba. No había vuelta atrás, solo adelante. Los cimientos de Stillwater se colocaron la semana pasada. Me quedé allí de pie, con unas botas demasiado nuevas y el abrigo bien ajustado contra el viento, mientras colocaban la primera viga. Los obreros no sabían quién era yo, solo una anciana callada de pie a un lado, con las manos en los bolsillos y los ojos llenos de algo demasiado profundo para nombrarlo. Uno de ellos me saludó con el casco. Va a ser un buen lugar, dijo. Asentí con la cabeza. Lo fue. Porque nadie más volvería a pasar un cumpleaños preguntándose si lo habían abandonado a morir. No en mi casa. Nunca más. No esperaba los sueños. No comenzaron de inmediato. Durante mucho tiempo, mi sueño había sido superficial, como rozar la superficie de un lago demasiado frío para sumergirse. Me dejaba llevar, flotaba. No me atrevía a profundizar lo suficiente como para encontrar lo que esperaba debajo. Pero últimamente, los sueños habían vuelto. No eran pesadillas. No del todo. Recuerdos, tal vez. Reescritos. Reimaginados. Como si alguien intentara mostrarme lo que podría haber sido, si las cosas hubieran sido diferentes. En uno de ellos, Claire volvía a tener 6 años. Estaba sentada en la mesa de la cocina en pijama, balanceando las piernas bajo la silla, sacando la lengua entre los dientes mientras dibujaba corazones con lápices de colores en una tarjeta de San Valentín que decía, para mamá, con todo mi amor. En el sueño, extendí la mano para tocarle el pelo, suave, rebelde y dorado, y ella se volvió para mirarme con esos ojos enormes y sinceros. ¿Siempre me querrás?, me preguntaba. Y yo le decía que sí. En el sueño, le decía que sí sin dudar. Sin pausa. Sin ningún peso detrás. Porque entonces no había ninguno. Me desperté con las sábanas enredadas en las piernas y las lágrimas secándose en las mejillas, con la mano aún extendida hacia alguien que ya no existía. A la mañana siguiente, no preparé café. No podía soportar su amargura. En su lugar, me senté en la terraza acristalada, la que daba al jardín trasero, donde el viento había empezado a arrancar las últimas hojas de los árboles. Las ramas estaban desnudas, como huesos levantados en señal de rendición, y yo también me sentía desnuda. Vaciada. Agradecida. Enfadada. Viva. Se pueden sentir todas esas cosas a la vez. ¿Sabes? La mente es así. Había otra carta en el buzón. De Claire. El sobre era de color crema, no blanco, como si suavizar el color suavizara la verdad. La abrí. No porque quisiera. Porque algo dentro de mí lo necesitaba. Me hablaba de su compañera de celda. De cómo le trenzaba el pelo por las noches, como yo solía hacer con ella cuando no podía dormir. Decía que echaba de menos el café de verdad. Echaba de menos la música que no se oía entre interferencias. Echaba de menos el sonido de mi risa. Decía que había vuelto a leer. Que la biblioteca de la prisión tenía una estantería llena de novelas románticas antiguas, y que había encontrado una con un personaje llamado Evelyn que le recordaba a mí, terca como ella sola y más inteligente de lo que nadie creía. Y luego, garabateado al final de la página con trazos apresurados que parecían haber sido reescritos una docena de veces.
Ojalá pudiera volver atrás y elegir otra cosa. Ojalá no hubiera tenido tanto miedo de lo que veías en mí. Ahí estaba. La disculpa que nunca esperé. Pero no me llegó como pensaba. No tapó los agujeros. No deshizo el temblor de mis manos, ni el ardor en la garganta, ni la noche en que salí tambaleándome de mi casa, apenas capaz de mantenerme en pie. Simplemente se quedó ahí. Una cosa herida. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón con las demás. No estaba preparada para responder. Quizás nunca lo estaría. Pero guardé la carta porque era una parte de ella que parecía real. No manipuladora. No ensayada. Solo. Humana. Stillwater estaba casi terminado. Las paredes estaban pintadas. Los suelos brillaban. La cocina olía como si algo bueno estuviera a punto de suceder. El personal ya se estaba mudando, preparándose para la primera oleada de residentes. Habíamos decidido no llamarlos pacientes. No estaban enfermos. No eran una carga. Eran personas. Personas con historias que habían sido silenciadas. Personas que merecían más que un final tranquilo tras puertas cerradas y cumpleaños olvidados. Una noche, mucho después de que los trabajadores se hubieran ido, caminé solo por los pasillos. Las luces eran tenues. El aire olía a aceite de limón y cedro. Me detuve frente a una de las habitaciones y apoyé la palma de la mano en el marco de la puerta. Estaba caliente. Sólida. Real. Y de repente, deseé haber podido traer a Harold aquí. Le habría encantado el jardín. Se habría sentado con los residentes a jugar al dominó y les habría hecho reír con esa sonrisa lenta y torcida que tenía. Habría entendido lo que significaba este lugar. Lo que costó construirlo, no solo el dinero, sino los pedazos de mí misma que tuve que arrancar para encontrar el acero que hay debajo. Me quedé allí de pie durante un largo rato, dejando que la tranquilidad me invadiera como un bálsamo. Y, por primera vez en años, me permití imaginar el futuro. No solo el mío. El nuestro. No necesitaba redención. Ni siquiera necesitaba paz. Pero necesitaba este lugar. Porque sabía lo que significaba ser olvidado. Y iba a asegurarme de que nadie más volviera a sentirse así jamás. Todo empezó con el tiempo. Las primeras hojas cayeron en silenciosas espirales sobre mi césped, cubriéndolo con un suave mosaico de rojos y dorados. El aire se volvió cortante. No cruel, todavía no, solo expectante. El tipo de frío que susurra. Prepárate. Los árboles siempre lo saben antes que nosotros. Me senté en el porche envuelta en una manta gruesa de lana, con mi taza favorita entre las manos, y observé cómo el viento se perseguía en círculos por el jardín. Debería haberme sentido orgullosa. Debería haberme sentido triunfante. La casa Stillwater estaba terminada. Mi nombre figuraba en la escritura, bueno, el nombre de Evelyn Hart, la mujer en la que me convertí cuando Evelyn Sullivan tuvo que desaparecer. La inauguración había llegado y pasado. Tranquila, tal y como yo quería. Un puñado de empleados, algunos miembros de la junta directiva, sin prensa. No hubo placa, ni discurso, ni foto mía estrechando la mano del alcalde. Solo una pequeña tarjeta colocada en cada habitación, en cada mesilla de noche, con una sola frase escrita en letra cursiva. Nunca te olvidamos. Podría haberlo dejado así. Podría haberme quedado callada. Podría haber vuelto a la vida que me había labrado con acero y silencio, y haberme quedado allí, invisible e intocable. Pero eso es lo que tiene la curación, al final, te exige más. Más que sobrevivir. Más que reconstruir. Exige presencia. Y yo no estaba segura de estar preparada para eso. Creía que sí. Pero entonces supe que ella venía. Claire. Me lo dijeron con voz demasiado cautelosa, como si hablaran con un hilo. La prisión estaba llevando a cabo un programa de rehabilitación para reclusos que estaban a punto de salir en libertad, delincuentes no violentos que habían mostrado buen comportamiento, asistido a clases y completado la terapia. Les estaban asignando puestos en la comunidad. El director del programa se había puesto en contacto con Stillwater,
sin conocer la historia que se escondía tras nuestros cimientos, sin saber quién era yo. Nos preguntaron si consideraríamos aceptarla. Dije que sí. No sé por qué. No por piedad. No por perdón. Quizás era algo más antiguo que ambas cosas. Algo más profundo. Quizás era la parte de mí que una vez había dicho que sí a su vocecita que preguntaba: ¿siempre me querrás? Llegó un martes por la tarde. El cielo estaba gris. Lloviznaba suavemente. No llevaba maleta. Solo una bolsa de viaje del Estado y una carpeta de plástico con unos formularios. Sus ojos recorrieron el edificio como si estuviera viendo un sueño que alguien le había descrito. Al principio no me vio. Yo estaba detrás del mostrador de recepción, escondida en la sombra de una puerta. Cuando me vio, todo su cuerpo cambió. No corrió hacia mí. No lloró. Se quedó paralizada. Como un animal atrapado entre el hambre y el miedo. Mamá. Dijo. Una sola palabra. Débil. Frágil. Aquí me llamo Evelyn Hart. Respondí. Mi voz era firme. Tranquila. Ella asintió con la cabeza. Sus manos agarraban la correa de la bolsa como si fuera lo único que la mantenía anclada al suelo. No lo sabía, dijo. Estoy segura de que no lo sabías. Tragó saliva con dificultad. Su garganta se movía como si tuviera algo que no estaba preparada para decir. No estoy aquí para recibir un trato especial, dijo. Trabajaré. Haré lo que me pidan. Eso está bien, dije. Ella esperó, como si esperara algo más. Una sonrisa. Una grieta. Un poco de amabilidad. Pero yo no tenía nada que ofrecerle. Todavía no. La vi alejarse por el pasillo, acompañada por uno de los ayudantes. Con los hombros encogidos y los pasos cautelosos, como si cada centímetro de aquel lugar fuera a derrumbarse bajo su peso. Me quedé en el vestíbulo mucho tiempo después de que desapareciera tras la esquina. Los días siguientes pasaron lentamente. Claire trabajaba en la cocina. Fregaba platos. Limpiaba bandejas. Mantenía la cabeza gacha. Nunca pedía nada. No me buscaba. Pero yo la veía. Vi cómo le temblaban las manos cuando estaba cansada. Vi las ojeras que nunca desaparecían de sus ojos. Vi cómo se estremecía cuando alguien levantaba la voz demasiado rápido. Estaba destrozada. No como yo lo había estado. Como se destrozan las personas cuando se dan cuenta de que se han destrozado a sí mismas. Una noche, la encontré sentada en el patio. Sola. Envuelta en un abrigo fino que no la abrigaba del viento. Mirando las estrellas como si fueran a desaparecer si ella parpadeaba primero. Me senté a su lado sin decir nada. Estuvimos un buen rato sin hablar. Entonces, en voz baja, me dijo. Pensaba que si te hacía débil, podría evitar que te fueras. Me volví hacia ella. En cambio, tú me hiciste fuerte. Entonces me miró. Me miró de verdad. Sus ojos eran los mismos de siempre. Solo que... más apagados. Como si la esperanza hubiera hecho las maletas y dejado una dirección de reenvío. No espero que me perdones, susurró. No lo he hecho, dije. Todavía no. Ella asintió, como si ya lo supiera. Pero me quedé. Y ella lloró. Y ninguno de los dos se levantó. Porque a veces el amor no vuelve limpio. Pero si encuentra el camino a casa, eso es suficiente. Claire no pidió entrar en mi casa. Ni siquiera después de 2 semanas trabajando en la cocina de Stillwater, fregando sartenes, clasificando donaciones de la despensa, moviéndose con silenciosa concentración, como si cada movimiento fuera una plegaria, nunca se detuvo cerca de mi puerta. Sabía cuál era mi casita en el recinto. Todos lo sabían. Los demás tenían habitaciones. Yo tenía espacio. Un hogar. Un lugar que olía a lavanda y madera vieja y a mañanas que no dolían. Pero ella mantenía la distancia. A veces, la observaba desde el porche, con una taza en la mano, el aliento formando volutas en el aire fresco del otoño.
Observaba cómo bajaba la cabeza al pasar junto al resto del personal. Cómo sus pasos nunca se apresuraban. Nunca dudaban. Como si estuviera tratando de aprender a ser lo suficientemente pequeña como para desaparecer, pero lo suficientemente firme como para ser útil. Una vez, la sorprendí ayudando al señor Fletcher, un hombre de 81 años con Parkinson, a atarse los zapatos. Ella no sabía que la estaba observando. No sonreía. Ni siquiera hablaba. Solo estaba arrodillada en el suelo junto a él, levantándole cada pie con delicadeza, como si fuera de cristal. Esa imagen se me quedó grabada. Así que cuando llamó a mi puerta un domingo por la mañana, no dudé. Abrí la puerta. Llevaba una bolsa de papel marrón. He hecho rollos de canela, dijo. He usado tu receta. La miré durante un largo rato antes de dar un paso atrás y señalar la cocina con la cabeza. No dijo nada al entrar. Solo se quitó los zapatos, dejó la bolsa sobre la encimera y sacó un pequeño recipiente. Observé sus manos, nerviosa, pero limpias. Se las había lavado recientemente. Llevaba las uñas cortas. Sin esmalte. Me acordé de las proporciones, dijo mientras desenvolvía el recipiente. Azúcar moreno y mantequilla. Una pizca de nuez moscada. No respondí. Solo preparé café. Serví 2 tazas. Le puse la suya delante sin preguntarle cómo le gustaba. La cogió sin protestar. Nos sentamos en silencio a la mesa, con el aroma de la canela impregnando el aire entre nosotros. Debería haber sido incómodo. Pero no lo fue. El dolor ya había limado todas las asperezas. Lo que quedaba era más suave. Más triste. No sabía cómo pedirte que me dejaras volver, dijo en voz baja. Así que no lo hiciste. Ella asintió. Tenía miedo de que dijeras que no. Podría haberlo hecho. Levantó la mirada. ¿Todavía podría? No respondí. Los panecillos estaban buenos. Suaves. Dulces. Un poco quemados, pero sinceros. El tipo de error que se comete cuando te tiemblan las manos porque tu corazón se esfuerza demasiado. Dio un sorbo lento al café. Hizo una mueca. Sigue estando demasiado fuerte. Sonreí a mi pesar. ¿Nunca te gustó cómo lo preparaba? No, dijo. Pero tú siempre decías que si no te hacía crecer pelo en el pecho, no valía la pena tomarlo. Los dos nos reímos. Un poco. Un sonido tranquilo y cansado que traía demasiados recuerdos como para ser sencillo. Ella miró alrededor de la casa. Su mirada se detuvo en las fotos de la repisa de la chimenea. No eran de ella. Ya no. Eran fotos de flores, paisajes, cosas que no se iban. Pienso en el día que te dejé en esa casa, dijo. Todos los días. Yo no. Se volvió hacia mí, sorprendida. Pienso en la mujer que intentó matarme, dije. ¿Pero la que me dejó allí? Eso no era nuevo. Era solo otra capa más. Se aclaró la garganta para disimular el nudo que se le había formado. Lo sé. Ahora lo veo. Lo veo todo. Nunca te pedí que fueras perfecta, añadí. Solo te pedía que no desaparecieras. Se secó el ojo rápidamente, como si la lágrima le avergonzara. No era así. No sabía cómo llevarte, susurró. No tenías que llevarme, dije. Solo tenías que estar a mi lado. Terminamos los panecillos en silencio. Recogió los platos. Los lavó lentamente, dándome la espalda, con las mangas remangadas hasta los codos, como solía hacer en la universidad cuando venía a casa y me ayudaba con la cena solo para hablar de algún chico que le había roto el corazón. Cuando terminó, se volvió hacia mí, con las manos aún mojadas, y me hizo la pregunta que yo no sabía que estaba esperando. ¿Qué hago ahora? La miré de verdad. A las arrugas que se había ganado. Al peso que ahora llevaba. No por obligación, sino por reconocimiento. Una mujer que había atravesado su propio infierno y se había dado cuenta de que el humo se quedaba adherido, incluso cuando intentabas lavarlo.
Sigues apareciendo, le dije. ¿Me dejas ver en quién te has convertido? Ella asintió. Lentamente. Como si esas palabras significaran más que el perdón. Como si fueran lo único que había estado esperando. Lo intentaré, dijo. Es lo único que he querido. Cogió su abrigo. Se lo puso. Miró hacia la puerta, pero no se movió. Todavía te quiero, dijo. Y fue la primera vez que esas palabras no dolieron. Lo sé, respondí. Salió a la mañana, con el viento tirando de sus mangas como si no quisiera que se fuera. Y yo me quedé allí solo, con el corazón abierto, el pasado al descubierto, sin curar, pero curándose. Paso a paso. La nieve llegó temprano ese año. No llegó con fanfarria, solo con un silencio que cubrió el cielo, suave y sin color. Por la mañana, el mundo fuera de mi cabaña parecía como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa del tiempo. Todas las ramas estaban cubiertas de blanco. Los caminos entre los edificios de Stillwater habían desaparecido bajo un manto perfecto, y las únicas huellas visibles eran pequeñas, tal vez de un zorro o de un gato que no pertenecía a nadie pero al que le gustaba merodear por allí. Me senté junto a la ventana envuelta en mi manta más gruesa, observando cómo los copos caían perezosamente hacia la tierra como si no tuvieran ningún otro lugar al que ir. Era casi sagrado. Limpio. Como si el pasado hubiera quedado finalmente enterrado bajo toda esa nieve y hubiera dejado de arañar la puerta. Claire llegó justo antes del mediodía. Ya no llamaba a la puerta. Esperaba en el porche hasta que la veía, sin expectativas, sin presiones. Solo su presencia. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente. Chocolate de verdad. Podía oler la canela desde donde estaba. Pensaba que podríamos dar un paseo, dijo. No hay mucho que ver ahí fuera, respondí, mirando la espesa nieve que cubría el camino. Ella se encogió de hombros. No tenemos que ver nada. Solo tenemos que estar ahí. No dije que sí, pero cogí mi abrigo. Caminamos en silencio, con las botas crujiendo en la nieve fresca, el aire cortante por el frío y el silencio. Stillwater era precioso bajo la nieve. El tipo de belleza que te hace doler el pecho si la miras demasiado tiempo. Los parterres dormían bajo un manto blanco y las campanas de viento tintineaban débilmente en los aleros del edificio principal. En algún lugar dentro, podía oír a alguien tocando el piano, notas lentas y suaves que se desvanecían en el frío como si hubieran estado esperando todo el invierno para ser tocadas. Claire caminaba a mi lado, con las manos enguantadas metidas en los bolsillos. Notaba que quería decir algo. Pero no se apresuró. Dejó que el silencio hiciera su trabajo primero. Eso era nuevo. Terminamos cerca del viejo roble en el rincón más alejado del terreno. Se alzaba solitario, antiguo y ancho, con las ramas cargadas de nieve. Había un banco allí. Me senté, sacudiéndome el polvo, con las rodillas crujiendo por el frío. Claire se quedó un momento más, mirando el árbol como si tuviera algo que decir. ¿Lo he arruinado todo?, preguntó. Su voz era tan débil que casi se la tragó el viento. Me volví hacia ella. ¿Te refieres a lo nuestro? Ella asintió. Respiré hondo. No lo has arruinado, le dije. Lo has agrietado. Casi lo enterras. Pero arruinarlo. No. Eso requiere un final definitivo. Y nosotros seguimos aquí. Se sentó a mi lado. Quiero ganarme mi vuelta, susurró. Pero ni siquiera sé cómo hacerlo. La miré, no con ternura, todavía no, sino con claridad. Es esto, le dije. Aparecer. Asumir lo que pasó. No esconderte. Y hacer el trabajo de todos modos. Ella asintió con la mirada fija en el horizonte. El viento sopló con más fuerza y ella se acercó un poco más. Sin tocarme. Solo cerca. Es extraño, dijo. Cuando era pequeña, pensaba que eras indestructible. Que nada podía atravesarte. Yo también lo pensaba, dije. Hasta que me rompí. Lo siento, susurró.
Las palabras cayeron entre nosotras como copos de nieve, ligeras, frágiles, derritiéndose en cuanto tocaban el suelo. Pero aún así, tocaron el suelo. Cerré los ojos. Dejé que el viento me besara las mejillas, fresco y limpio. A mí también. Nos quedamos así un rato. Dos mujeres con demasiada historia y el valor justo. Una madre que había sido traicionada. Una hija que por fin había dejado de huir. La nieve caía. El cielo permanecía en silencio. Y, de alguna manera, era suficiente. Por ahora. Si me hubieras dicho hace un año que estaría aquí, viva, despierta, sentada en una casa cálida construida sobre cenizas, no te habría creído. Me habría reído, tal vez. O habría llorado. O habría apartado la cara, porque a veces el dolor de la esperanza duele más que el dolor de la renuncia. En aquel entonces, pensaba que sobrevivir significaba quedarse quieta. Permanecer en silencio. Mantenerme al margen para que el mundo no se diera cuenta de que me estaba desvaneciendo. Pero ahora sé que no es así. La supervivencia no es silencio. Es voz. Es levantarse, incluso cuando te tiemblan las piernas. Es mirar a los ojos a quienes intentaron borrarte y decirles: sigo aquí. Y lo estoy. Me despierto casi todas las mañanas con un poco menos de miedo y un poco más de luz. Me tomo el café muy fuerte y dejo que la radio ponga canciones que me hacen recordar. A veces incluso sonrío al oír mi propia respiración. Claire y yo no somos lo que éramos. Pero algo está creciendo en ese espacio entre lo que perdimos y lo que hemos decidido reconstruir. Algo delicado. Algo honesto. Stillwater sigue en pie. El viento ahora recorre sus pasillos, no como un ladrón, sino como un viejo amigo. Los residentes ríen. Cantar. Pintar. Y vivir. No solo existir. Vivir. Ya no busco finales perfectos. Solo finales sinceros. Finales con los que pueda despertar. Finales que me dejen respirar. Así que, si estás ahí fuera, si alguna vez te han rechazado, ignorado o apartado, déjame ser quien te diga algo que a mí nadie me dijo a tiempo. No estás acabado. No estás destrozado sin remedio. No es demasiado tarde. A veces, el fuego no viene para quemarte, sino para limpiar el terreno bajo tus pies para que puedas volver a construir, esta vez con más fuerza. Esta vez, sin permiso. Esta vez, según tus propios términos. Gracias por escuchar. Y si sigues aquí, si sigues respirando, si sigues en pie, si sigues despertando con el dolor de todo ello, entonces tengo noticias para ti. Lo has conseguido. Así es como se ve la supervivencia. Agradecido de que hayas estado aquí. Si esto te ha parecido real, escribe "yo también" en los comentarios. Haz clic a la izquierda para leer más historias que dicen la verdad y suscríbete para estar al tanto. Tu voz tiene poder.